Bien, hermanos, les doy la bienvenida a todos en esta mañana. Espero que todo esté marchando bien, que se esté oyendo bien. Hoy día agregamos más cositas para la alabanza. Espero que hayan podido, por lo menos, tratamos de reproducir lo más cercano que se pueda a una reunión normal de nuestra congregación para poder estar unidos y poder, bueno, eh, evocar ese momento, ¿no? Ese tiempo que teníamos juntos allí en el colegio. Entonces espero que se esté escuchando bien, que también el estudio se pueda estar escuchando bien. Si hay algún reporte hay ahí, si algo anda mal, nos avisan. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, abre tu Biblia ahí. Y hoy día vamos a ver un tema bien especial. Recordemos nosotros que el Señor Jesucristo tuvo una invitación de parte de un fariseo a comer y el fariseo lo acusa, ¿no? Él lo acusa de no lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Entonces, a partir de eso, nosotros acá vimos que el Señor Jesucristo nos llevó a este fariseo a examinar su corazón más que esa cosa meticulosa que ellos tenían externa, ¿no? De guardar cosas externamente. Y creo que el Señor Jesucristo nos dejó muy en claro la semana pasada que el examen meticuloso que yo tengo que hacer es el interno, y cuando yo voy a Jesús, entonces aparece mi verdadera vida, lo que yo realmente soy. Y esto es como haber estado en un tiempo oscuro, en un tiempo sin ver la realidad, pero cuando vengo a Cristo, Él me muestra su luz, y entonces cuando enciende su luz en mi corazón, empiezan a aparecer las telas de araña, empiezan a aparecer el desorden que tenía dentro de mi corazón, y entonces empieza a ordenar mi vida, ¿no? Empieza a transformar mi corazón, Él transforma mi vida y mi corazón. Y entonces allí nosotros vimos que Jesús dijo algunos ayes, pronunció algunos ayes respecto a los religiosos y también a los intérpretes de la ley, que eran responsables de no solo darle a las personas cargas que ellos no podían llevar, sino que además les estaban engañando y les estaban mostrando el camino al infierno. Y eso es bien interesante, cómo una religiosidad te puede llevar al infierno. La religión no te lleva al cielo, la religión te lleva al infierno. Entonces es Jesús el que te lleva al cielo, es Jesús el que te lleva, el que te da vida eterna, en Él hay vida eterna. Y entonces lo que hoy día nosotros vamos a continuar viendo es muy muy importante. Si tú pudiste ver el título del estudio, te vas a dar cuenta que vimos, el estudio dice que ¿quién puede tratar con nuestra levadura? Y vamos a ver hoy día qué onda esto. A lo mejor ustedes vieron el título, dijeron el pastor va a hacer pan otra vez. No, no, no. A mí me gusta hacer pan. Me gusta el tema de la pastelería y la panadería. Me gusta mucho. Y entonces, no, no es eso lo que vamos a hablar. ¿Ya? Vamos a ver qué es la levadura. Y vamos a ver cómo podemos darle trato a esa levadura. ¿Ya? ¿Te parece si leemos? Y vamos a estudiar. Verso 1 del capítulo 12. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es bien interesante lo que aquí está pasando. Vemos primeramente a Jesús, continúa esta misma historia, esta misma trama, y dice que ahora se juntaron millares de personas. O sea, imagínate, la fama del Señor Jesucristo está al tope. La fama del Señor Jesucristo está, pero en su máximo esplendor. Entonces tú podías pensar, Jesús tiene un mensaje suave para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Podríamos llegar a pensar nosotros que Jesús tiene un mensaje
suave para nosotros. Pero la verdad es que el Señor aprovecha el tiempo para realmente enseñarnos cosas importantes. Jesús nunca se dejó llevar por la multitud, y eso es algo que nosotros vemos siempre. Él nunca se dejó, digamos, impactar por la gran cantidad de personas que en algún momento lo siguió. Millares de personas. El tema es dónde estaban esas personas más adelante cuando Él pasó a la cruz, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que en realidad lo seguían por muchos de ellos, y la gran mayoría de ellos lo seguía por panes, por peces, por milagros y ese tipo de cosas. Entonces, pero hay una gran cantidad de gente, y fíjate que parece como una especie de rockstar de la época, porque imagínate, habían desmayos, habían atropellos, la gente se estaba golpeando, y probablemente mucha gente en este ánimo de ir a ver a Jesús, tal vez se aplastó, sufrió crisis como de respiración y todo eso. Fíjate lo que dice ahí. Dice que era tanta la cantidad de gente que unos a otros se atropellaban. O sea, les daba lo mismo, pero había que ir, ¿no? Entonces es interesante que Jesús nunca se dejó impactar por esto. Nunca se impactó por esto. ¿Qué impacta el corazón de Jesús? ¿Qué ha impactado su corazón? La sencillez de una fe simple puesta en Él. Un corazón humilde, capaz de reconocerlo a Él. Ese es el corazón que impacta al Señor Jesucristo. No lo impacta las grandes multitudes, la parafernalia, no lo impacta el show y ese tipo de cosas, que alguien grite más, que alguien salte. Esas cosas no le impactan al Señor Jesucristo para nada. Y una cosa que nosotros vemos acá entonces, que se atropellaba, había tal cantidad de gente, es que realmente había una locura en esta época por Jesús. Pero vuelvo a decir, importante eso, no todas las multitudes, y las multitudes nunca impactaron el corazón de Jesús. Él conocía el corazón de cada persona que estaba ahí, sabía cuáles eran sus motivaciones. Y fíjense ustedes que lo que dice luego a continuación de la segunda parte del versículo 1, empezó a enseñar. ¿Y a quién? A sus discípulos. Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es decir, lo que el Señor va a enseñar, lo que Jesús va a enseñar, es para nosotros, es para sus discípulos, es para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, es para los que seguimos a Jesús. Y esta es una enseñanza para ti y para mí. Aquí Jesús no va a estar hablando de otra gente, va a estar hablando de nosotros mismos, y es importante que lo que va a enseñar el Señor Jesucristo, y siempre debe ser esa nuestra actitud, es para mí, es para nosotros. Nunca pensemos en el grupo tal, o en el hermano tal, o en otra persona. Siempre pensemos en que el Señor Jesucristo nos está enseñando estas cosas a nosotros mismos, a mi vida de manera personal, porque Él quiere tratar conmigo. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? ¿Qué es lo que enseña el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿No? Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? Muy bien, lo primero entonces que le enseña a sus discípulos aquí, a ti y a mí, como sus discípulos de Jesús, que nos guardemos de algo que es peligroso, de una amenaza que siempre está latente, y que cada día de mi vida tengo que analizar y tengo que revisar y tengo que estar muy atento para que la levadura de los fariseos, si está apareciendo en mi vida, la pueda tratar. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está advirtiendo de una situación de que perfectamente se puede dar en nuestra vida. Y es que entre la levadura a nuestra vida. La levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Jesús mismo da la respuesta. Dice que es la hipocresía. La hipocresía. La palabra hipócrita, ¿ya? Que en el griego significa actuación o actor. Y estaba relacionado como al teatro en esta época, ¿no? En estas máscaras que se ponían los actores para fingir un estado emocional, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que, de hecho, el simbolismo del teatro es una máscara alegre y otra triste, porque era lo que se usaba antiguamente para tapar el rostro del actor, para reflejar si estaba en algún estado emocional X.
Pero internamente el actor sabemos que puede estar muy contento por fuera, pero por dentro en realidad es una actuación, ¿verdad? Es una actuación. Por ejemplo, los payasos en el circo que son entretenidos ya, muchos de ellos con sus propios dramas y todo, pero cuando salen a escena, bueno, se tratan de olvidar de toda la problemática que puedan tener emocional dentro del corazón y fingen una alegría que no es tal. Entonces, hipocresía viene de ese término, del término de un actor, que por fuera pretende ser algo que en realidad por dentro no lo es. ¿Ya? Eso es hipócrita y eso es hipocresía. Ahora, esta levadura, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nos dice el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 9, nos da Pablo también una advertencia bien importante. Vamos ahí un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Yo creo que todos la conocen este pasaje de memoria. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá, mis hermanos, es que debo guardarme porque cuando entra un poquito de levadura en nuestra vida, toda la masa es leudada. Yo, como les decía, me gusta hacer pan y puedo ver el efecto de la levadura en la masa. Solamente una cucharadita de levadura basta para que una masa más o menos de 1 kilo se duplique el tamaño. Pero cuando leuda y tú le botas el aire, te das cuenta de que solamente era aire. Cuando empiezas a apretar la masa, cuando le ejerces la fuerza a la masa, te empiezas a dar cuenta que era solo aire. ¿Ya? Entonces, ese es el trato que se le da a la levadura. Por lo tanto, es importante y es interesante lo que Cristo nos dice acá, de que tenemos que guardarnos de esa levadura, de la hipocresía, de lo que ha estado sucediendo con los religiosos. Que los religiosos han aparentado santidad, pero no son santos. Los religiosos aparentaban seguir la ley de Dios y seguir sus preceptos, pero no lo hacían. Los religiosos decían que ellos tenían el camino a Dios, pero no lo tenían. ¿Y cuál era el mayor problema de los fariseos y los religiosos en general? Era que ellos seguían una justicia exterior. Para ellos era muy importante los ritos y las ceremonias externas, pero no conocían el amor de Cristo, no conocían el amor de Dios ni su justicia, porque la justicia de Dios es muy distinta a mi justicia. La semana pasada vimos nosotros que, algo importante, que nuestras justicias eran trapos de inmundicia, ¿se recuerda? Isaías nos habla acerca de eso. Por lo tanto, todas nuestras justicias son para Dios trapos de inmundicia. No sirve. Si tú quieres llegar a Dios por medio de tus obras y tú me dices, pastor, yo voy a la iglesia o yo me conecto en todas las reuniones, yo doy mis diezmos y yo hago esto y lo otro, y piensas que por esas cosas tú eres considerado por Dios y tienes vida eterna, estás al revés. Esas cosas son el fruto. No son malas en sí, pero vienen como fruto de una relación con Cristo primero. Este es un tema interior. Ninguno de nosotros los seres humanos tenemos y podemos pararnos delante de Dios con nuestras propias justicias porque son trapos de inmundicia. No lo podemos hacer. Esa era la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos era pensar que ellos eran justos y que las cosas que ellos hacían los hacían justos. Y debo entender bien que las cosas que yo hago no me hacen justos. Cristo me hizo justo. Él me hizo justo. Su sangre, su sacrificio en la cruz, completo, su obra completa en la cruz y su resurrección. Esa obra a mí me hizo justo. No mis obras, sino la obra de Cristo. ¿Entiende? Ahora bien, ¿cómo guardarnos de este tema? ¿Cómo guardarnos de la levadura de los fariseos? ¿Cómo nosotros nos podemos guardar de la hipocresía? ¿Cómo tratarla? Porque a veces nosotros, vuelvo a insistir,
Que muchas veces vemos hipocresía en los demás. O sea, no, este hermano es hipócrita, esta persona es hipócrita, y aquí y allá. Me he dirigido también en estos domingos a mis amigos de Facebook que no conocen a Cristo. Probablemente tú también has dicho, este vecino que se supone cristiano y es un hipócrita. Probablemente tenga razón, pero déjame decirte algo, tú tienes que revisarte también. Y todos nosotros nos tenemos que revisar. Todos. ¿Cómo podemos tratarnos? ¿Cómo podemos tratar la hipocresía en nuestro corazón? Todos de alguna u otra manera. Yo siempre he dicho lo mismo. Mira, si el Señor pudiera poner tu vida en una pantalla aquí mismo detrás, mi vida, pudiera poner mis pensamientos y pudiera poner lo que yo siento y pienso a veces y lo expusiéramos aquí delante de todos, de mi vida o de tu vida, ¿qué cosas nos saldrían? ¿Cierto? Pero nosotros guardamos nuestra imagen. Tratamos de guardar una imagen, ¿cierto? Normalmente hacemos eso. Los psicólogos le llaman eso el yo ideal. Nosotros tratamos de mostrar ese yo ideal. Pero Jesús y Dios conoce el yo real. Lo que yo realmente soy por dentro. Lo que verdaderamente soy como persona. Por lo tanto, ¿cómo tratar la levadura de los fariseos? ¿Cómo tratar la hipocresía? Versículo 3. Perdón, versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ok. ¿Cómo podemos tratar el tema de la levadura? ¿Cómo nosotros nos podemos guardar de la hipocresía? Viniendo a Jesús. El fin de la hipocresía de mi vida es cuando vengo a Jesús, porque no hay lugar para engaños cuando yo vengo a Jesús, porque Jesús conoce todo de mí y todo de ti. Así que se acabó la hipocresía cuando yo voy a Cristo. Se acabó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, cierto? Esa escena maravillosa del amor de Cristo y su misericordia y su pasión por las almas perdidas y ese hecho tan maravilloso que hubo allí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que Jesús le había preguntado a la mujer, le dijo, mujer, anda por tu marido, te voy a decir? Y la mujer dijo, no tengo marido. Y el Señor Jesucristo ahí descubrió todo lo que había en esa mujer dentro de su corazón y le dijo, bien has dicho porque 5 maridos has tenido y el que actualmente tienes tampoco es tu marido. Hasta ahí llegó hasta ahí llegó este barrera que tenía esta mujer, hasta ahí llegó ella, porque en el fondo se vio descubierta por Cristo, se vio descubierto por lo que era Cristo. Entonces, eso hace Jesús cuando nosotros venimos a Él, hermano. Cuando venimos a Él, Él descubre lo que realmente somos. Cuando vengo a Él, yo supe lo que era. Cuando vine a su vida, cuando entregué mi vida a Cristo, yo supe lo que realmente era cuando recién vine a entregar mi vida a Cristo. Supe lo que había en mi corazón. Supe que las prácticas que tenía no eran agradables a Él. Supe que lo que yo era en el fondo. Se encendió la luz de esta bodega oscura, ¿no? Se encendió la luz de esta pieza que estaba toda desordenada, llena de cachureos y que estaba muy desordenada y llena de telaraña. Se encendió la luz y ya no hay lugar, yo no puedo esconderte, ya no me puedo esconder, ni puedo esconder nada ante Cristo porque Él lo conoce todo. Entonces, ¿por qué insistir en ser un hipócrita? ¿Por qué insistir en dejar que la levadura se apodere de nuestro corazón? Si realmente hemos venido a aquel que lo conoce todo. Cuando los fariseos han venido a Cristo y han venido con malas intenciones, Él lo sabe. ¿Se acuerdan? Jesús les dice, ustedes vienen para tentarme. Yo sé a lo que vienen. Yo sé a lo que vienen.
Jesús conoce el corazón nuestro. Entonces, tontamente podríamos pensar que podemos engañar a Jesús, porque podemos engañar a cualquier persona, pero delante de Jesús no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para la levadura. Y si yo quiero tratar la hipocresía de mi vida, basta con que vaya a Jesús, basta con que vaya a Él y le entregue el señorío de mi vida a aquella área en que aún estoy siendo un hipócrita, en que aún estoy siendo alguien que está guardando algo ahí, pensando que Dios no lo ve o que Cristo no lo ve. Entonces, hay algo que nos está diciendo Jesús aquí. Y es que las cosas que están súper escondidas en nosotros, querámoslo o no, van a salir a la luz. Nuestras verdaderas motivaciones van a salir a la luz. ¿Y sabes qué? Un día nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, donde la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Donde van a salir las verdaderas motivaciones. ¿Por qué me congregaba? ¿Por qué oraba? ¿Por qué estudiaba las Escrituras? ¿Por qué servía al Señor? ¿Qué hice con mis dones? ¿Qué hice con los talentos que el Señor me entregó? ¿Cómo los usé? ¿Qué onda? ¿Cómo fue mi mayordomía? Y todo va a pasarse por fuego allí. Es decir, todas las motivaciones de mi corazón van a estar a la luz. Entonces, ¿por qué escondernos? ¿Por qué esconder cosas de mi vida, de Cristo, si Él lo sabe todo? Entonces, mis hermanos, hay un gran riesgo en la hipocresía, de que hay un alto porcentaje de que la levadura de la hipocresía entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida. Pero también ahora Jesús nos está diciendo cuál es la solución. Cómo nos podemos tratar. Y cómo, cuando estamos conscientes de lo que Jesús es, no hay lugar a la hipocresía. No hay lugar para la levadura. Porque Él conoce mi corazón y conoce mis motivaciones. Entonces, podríamos decir que un poco de hipocresía leuda y afecta, es suficiente para afectar toda mi vida. Un poco de hipocresía puede afectar toda mi vida. Por eso tenemos que guardarnos de la hipocresía. Y tenemos que ser honestos con Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:5 que van a haber muchas personas en este último tiempo que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:5, un poquitito ahí. Dice que van a haber hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, que sus vidas no van a reflejar lo que dicen sus palabras. Y eso es hipocresía. Esa es una de las características de la gente de estos últimos tiempos. Que tendrán apariencia de piedad. Pastores, cristianos, maestros que tendrán esa apariencia de que ¡hoy qué santo soy! Pero con su comportamiento niegan totalmente lo que dicen sus palabras. Y esa es una característica de lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Y lo que está pasando en estos últimos tiempos. Solo apariencia de piedad. Y esa es la levadura de la cual nosotros nos tenemos que guardar. Entonces, lo que somos nosotros saldrá a la luz tarde o temprano. Tarde o temprano vendrá lo que tanto tememos que va a venir. Ahora, mira lo que dice el versículo 4. Más os digo, amigos míos, y aquí está llegando al centro Jesús de lo que nos quiere decir. Y aquí está el gran pero de los fariseos y los religiosos y de la hipocresía en general. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo
y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Me encanta lo que Jesús dice acá, mas os digo, amigos míos. O sea, el trato de Jesús para nosotros. ¿No es increíble que seamos sus amigos? Jesús dijo, yo ya no le llamaré siervos, ya no le llamaré siervos, les llamaré amigos. También Jesús dijo en otra oportunidad, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que si realmente queremos ser amigos de Jesús y contar con su amistad, debemos oír sus enseñanzas y seguir a sus enseñanzas. Y entonces vamos a ser amigos de Él. Pero me encanta el trato que tiene Jesús. Amigos, amigos. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto está a quién tememos. Y ahí está, ahí ya llegamos al centro del asunto. ¿Por qué la hipocresía de los fariseos? Porque el temor de ellos no era hacia Dios. Ellos no temían a Dios. Ellos temían a la gente. Ellos querían quedar bien con la gente. Ellos querían que sus obras fueran vistas por la gente. Y estaban desenfocados. Absolutamente. Todo lo hacían para que las personas lo vieran. Y el foco de nosotros, los discípulos de Cristo, debe estar puesto en el Señor. Y debemos de temer a Él. Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros tememos a Dios, no hay nada ni nadie que le podamos temer. Si tememos a Dios, no tendremos temor de nada. No tendremos temor de nada ni de nadie. Es el temor a Dios el que nos libra de todo temor, de lo que dirán de las personas, de este mundo, de la persecución, del hambre, de la desnudez, de la pandemia, del virus, de todo. Si tememos a Dios, no tendremos temor de nada más en esta vida, hermano, hermana. Importante. Se lo está diciendo tu amigo Jesús, mi amigo Jesús. Nos está diciendo nuestro amigo Jesús estas cosas. Qué rico oír a un amigo decirte eso. Y decirnos, no temas, no te tengas miedo a las personas. No temas lo que puede hacerte el hombre. Porque lo que puede hacerte el hombre solamente es algo que está limitado a incluso te puede quitar la vida a una persona. Te puede quitar la vida a una persona. Pero después que te la quitan ya no puede hacer nada. Porque mi vida ha entrado a la eternidad con Cristo. Pero hay alguien que después tiene el poder, después de muerto, de echar tu vida en el infierno. Y ¿sabes qué? Aquí hay un tema importante. Hay gente que no cree en el infierno y el infierno es real. Es real. Yo he escuchado blasfemias así como, no, si Dios es amor, ¿cómo va a permitir el infierno? Pero ¿sabes qué? El infierno es algo que es real. Es real. Vemos nosotros en Apocalipsis que el anticristo, que el falso profeta, que el dragón, que todos son echados al lago de fuego y azufre, y allí serán atormentados por los siglos de los siglos. Y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice que fueron echados en este mismo lago de fuego. El infierno es algo que es real. El infierno es algo que no es ficticio, que no es un cuento de hadas, es algo que es real. Por lo tanto, el temor nuestro. Entonces, ¿dónde debe estar puesto? Debemos temer a Dios. Y temer a Dios no significa tenerle miedo, no significa
esconderse de Él, como lo hizo Adán y Eva en el principio, ¿se acuerdan? El temer a Dios significa ir a Él y reconocer su señoría en mi vida, reconocer su grandeza y a la vez reconocer mi bajeza. Ese es el temor de Dios. Y ese es el temor que nos va a librar de todo otro temor en nuestra vida. ¿Sabes por qué hay tanto temor en nuestra vida de otras cosas? Es porque no tememos a Dios. Si tú tienes miedo constante de otras cosas que te pueda pasar y todo, es porque tu temor está mal enfocado. Porque tú estás mirando humanamente, estás mirando personas, estás mirando virus, estás mirando noticias, estás mirando pandemia, estás mirando esto, lo otro. Pero si tú miras a Dios, miras al Señor, miras sus promesas, miras a Cristo, mira lo que Él nos está enseñando, este amigo bacán que tenemos nosotros, sus promesas, su palabra, de Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, la escritura completa nos habla de este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Si tememos a ese Dios, no hay lugar para temer otras cosas. No temeremos lo que el hombre pueda hacerme, dice la escritura. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Por eso este amigo Jesús nos está diciendo, yo te voy a enseñar a quién debes temer. El problema de los fariseos y de los religiosos, y muchas veces de nosotros, que tememos más el juicio de la gente que lo que el Señor nos pueda decir. Queremos quedar bien delante de las personas, del hermano, y no. Tenemos que ir a Dios, tenemos que ir a Jesús. Si tú tienes hipocresía en tu vida, si tú tienes esa levadura que te está molestando ahí, tienes que ir a Jesucristo. Y anda tal cual, y díselo tal cual. Jesús, me pasa esto, tengo esto, he estado escondiendo esto, y te lo quiero presentar, y quiero que lo tratemos, que tú lo trates, y aquí lo traigo a tus pies. Pero no sigas engañándote a ti mismo, no sigas engañando a los demás, no sigas engañándonos a nosotros, no sigas engañando a tu familia, sino que anda a Cristo y pon eso a sus pies y trátalo. Porque esa levadura, si empieza a aumentar en tu vida, va a tocar toda tu área, toda tu vida. Y esa levadura puede destruir tu vida. Recuerda que un poco de levadura, como veíamos en Gálatas 5:9, es suficiente para que la masa se vea afectada. Un poco de hipocresía es suficiente para que tu vida cristiana se trastoque, sea influenciada por esta levadura de la hipocresía. Así que si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu vida, llévalo a los pies de Jesús. Llévalo a sus pies. Deja de engañarte a ti mismo y deja de engañar a Cristo. Deja de engañar a ser seguidor de Él. Deja de jugar a ser el seguidor de Él. Y síguelo de verdad, poniendo a sus pies tu vida completa y entera. Y teme a Dios, no a las personas. Si temes a Dios, no hay lugar para ningún otro temor. Versículo 6. Y ahora Jesús nos empieza a hablar un poquito de que también los discípulos de Él vamos a ser perseguidos. O sea, aquí ya lo dijo. O sea, hay personas que van a querer quitar la vida de los creyentes. En esta época sí. Jesús les advirtió a sus discípulos que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser, muchos de ellos torturados, que iban a ser llevados delante de las sinagogas, entregados en las sinagogas, en las cárceles. Pero ahora también el Señor Jesucristo tiene una palabra de ánimo y aliento. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis vosotros más
que muchos pajarillos. ¿Se fija? No temáis, nuevamente nos está diciendo el Señor Jesucristo. Que si nosotros tememos a Dios, no hay lugar para temer a otra cosa. No hay lugar para temer a otra cosa. Y acá el Señor Jesucristo nos está mostrando el valor que tenemos como hijos de Dios delante de Dios, delante de Él. Fíjate tú que aquí pone un ejemplo de 5 pajarillos que se venden por 2 cuartos, es decir, el precio irrisorio, es como decir, se venden en el mercado como por menos de $1. El peso ya ni sale acá. Por menos de $1 se venden 5 pajarillos. Pero dice que ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, con ese valor tan bajo que tiene un pajarillo que se vende por ese precio, ¿no crees tú que nosotros, que hemos sido la creación máxima de Dios, a quien dedicó el día completo, en quien puso y a quien creó a imagen y semejanza suya, que somos nosotros los humanos, no nos va a cuidar? ¿No está interesado en nosotros? ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? Y ¿sabes qué? Esa es una cosa que Satanás siempre pone en nuestro corazón. No, si mira cómo te tiene el Señor, mira cómo te tiene, Dios te ha olvidado, mira cómo estás. Estás en la casa, no te puedes reunir, mira cómo estás. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Jesús nos está diciendo aquí, yo no, Jesús nos está diciendo que tú y yo no estamos olvidados. Y que Dios no se olvida de nosotros. Que si Dios se recuerda de esos pajarillos que tan poco valen y que por tan bajo precio se compran, nosotros somos infinitamente más valiosos que esos 5 pajarillos. ¿Cómo Dios va a dejarte de lado? ¿Cómo Dios va a olvidarse de ti y de mí si valemos para Él no más que la vida de su propio Hijo? Ni más ni menos que la vida de su propio Hijo. Jesucristo no vino a morir por los animales de este mundo, no vino a morir por los pajarillos, no vino a morir por los árboles, vino a morir por la raza humana. Por ti y por mí. Mira lo que vale la redención tuya y mía. Costó la vida de su propio Hijo. ¿Cómo podemos llegar a pensar que nosotros no le importamos a Dios? Si Él no escatimó nada y lo entregó todo, su Hijo, para que el reino de los cielos se acercara a nosotros. Y se acercó tanto que se acercó en la vida de un hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hizo hombre, uno de nosotros, se acercó tanto que se vino a ubicar a nuestro propio nivel. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, tomó esa forma humana para ponerse bajo tu nivel, para no sentirnos intimidados, como se sintió intimidado el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentó en el monte Sinaí. El pueblo de Israel tuvo temor de ir. No, mejor no, Moisés anda tú, nosotros no queremos ir. Se presentó en un hombre, 100%, a tu nivel y al mío. Es como si el padre, cuando se agacha al nivel del hijo para enseñarle. ¿Tú crees que todo eso Dios lo hizo porque no le importas? ¿Porque no le importamos? Para dejarnos así como un velero en medio del mar y totalmente desorientado. No, amigo, no, amiga. El Señor se preocupa por ti. El Señor no te ha olvidado nunca, ni un momento, ni un segundo. Está pegado su vista contigo todo el tiempo. Isaías 49:15, vamos ahí. Estoy leyendo Isaías, estoy usándolo como mi devocional, es maravilloso. Isaías.
Vamos a Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, mira lo que dice después. Aunque olvide ella, o sea, es probable que una madre olvide a su hijo, pero dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Pero ¿qué decimos nosotros? Igual que Israel, mira el verso 14 antes. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Así somos nosotros. No, mira cómo estoy, mira lo que estoy pasando, mira cómo está mi situación económica, mira me echaron en el trabajo, mira pasó esto, se olvidó Dios de mí, hermano, no. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está absolutamente pendiente de ti, porque simplemente no valemos más que estos pajarillos y aún tienen nuestros cabellos contados. ¿Sabe lo que significa eso? Cada uno de nosotros tiene un número diferente de cabello. Y aún el Señor eso lo tiene en cuenta, y esto nos habla del cuidado personal que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Es un cuidado personal. Así que Dios no te olvida. Estas son palabras de aliento para nosotros, sus discípulos, en medio de estos tiempos. Dios no nos tiene olvidados. Dios nos tiene absolutamente considerados. Y Él nunca va a abandonar y nunca te va a dejar. Porque simplemente Él ha dado todo por ti. De hecho, ha dado a su propio Hijo por ti. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otra vez, el valor que tenemos para Dios. ¿Y quién de vosotros podrá... Perdón, me fui a otro lado. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no será mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, Dios está pendiente de nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte entonces? Verso 33 de Mateo 6, yo creo que todos lo conocen de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que te corresponde hacer en este tiempo. Buscad a Dios, su justicia, y eso está en las Escrituras. Eso está en las Escrituras. Tienes que sumergirte en estas palabras. Tener esos tiempos con Cristo a solas. Eso es lo que te corresponde. Pero Dios está contigo y no nos deja de lado. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hasta ahí, porque hay mucha información. Bueno, aquí vemos nosotros que Jesús continúa con esta enseñanza para sus discípulos. Y entonces ahora entra como en esta parte que les decía yo, que no, está animando a sus discípulos.
Porque tememos a Dios. Y si tememos a Dios no hay lugar para temer a otras cosas. Y nos está diciendo ahora que nosotros valemos mucho para Dios, que nunca nos abandona. Y ahora nos está diciendo la importancia de nuestra fe y confesión pública. Fíjense ustedes qué importante eso. Qué importante eso. ¿Por qué es importante? Porque no hay cristianos y no existen los discípulos de Cristo top secret, ¿no? Es como, vamos a seguir a Jesús, pero vamos a estar ahí como en secreto. Y en realidad hubo algunos discípulos de Jesús así como en secreto en el tiempo de Cristo. De hecho, Nicodemo, por ejemplo, y José de Arimatea eran como eh, discípulos así más secretos, eran fariseos, eran religiosos, pero después ya decidieron salir a la luz completamente. Ya no pudieron guardar más su anhelo y su deseo de seguir a Jesús y tarde o temprano se dieron a conocer como discípulos de Jesús. Y sabes qué importante es esto, es decidir, si decidiste por Cristo internamente, obviamente eso afectará tu vida pública, eso afectará tu vida exterior, eso afectará tu vida hacia afuera. Tu corazón es transformado y el fruto de tu vida lo van a disfrutar los vecinos, tus familiares que no conocen a Cristo. Eso es súper, súper importante. Sumamente importante. Entonces, importante es que nuestra fe sea también pública y confesada. Y que conozca el mundo que tú eres un discípulo de Jesús. No lo escondemos. No significa esto que nosotros vamos a andar diciendo a cada rato y vamos a presentarlo, hola vecino, gloria a Dios, aleluya, yo soy cristiano. No significa eso. Pero sí significa que van a saber ellos, deben saber, las personas deben saber que nosotros somos creyentes, que nosotros somos cristianos. No por lo que hablamos solamente, que era el gran problema de los fariseos, sino por lo que vivimos, es por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hace parecernos más a Cristo cada día. Entonces, es súper importante esto. O sea, soy un seguidor de Cristo. Y te imaginas ese momento cuando Cristo diga y confiese delante de los ángeles de Dios y diga, mira, ahí está, este es mi discípulo. Mira, este es Juanito, este es Pedrito, y este me confesó, mira, wow, va a ser un momento muy rico ese. Pero el que lo niegue delante de los hombres, delante de los ángeles de Dios también será negado. Imagínate ese momento, decir, se avergonzó, no me confesó. Va a ser como una tremenda vergüenza. Es importante. Yo no estoy de acuerdo con esa frase que alguien dijo alguna vez que el Evangelio no era palabras, que era solo hechos. Sí, está bien, los hechos tienen que ir acompañándonos, pero la confesión es importante. Usar las palabras es importante. Pablo y todos los primeros discípulos usaron las palabras para llevar las buenas noticias de Cristo a este mundo. Confiésale. Confiesa que Cristo es tu Señor. Confiesa que Cristo es el Salvador de tu vida y confiésalo y no temas en confesarlo. Jesús está contigo. No tengas temor. Otra vez, de la gente. Teme al Señor. Ahora, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí el Señor Jesucristo se está anteponiendo a una situación que les va a ocurrir a los discípulos. Y esto te va a ocurrir a ti y a mí. Nos va a ocurrir en algún momento de nuestra vida.
Cuando decidimos seguir a Cristo, esto va a ocurrir. ¿Y qué está haciendo el Señor? Advirtiéndole y a la vez animando a los discípulos que cuando ellos sean detenidos, que cuando ellos sean tomados prisioneros, que cuando los traigan a las sinagogas, que cuando los traigan ante los magistrados, el Espíritu Santo les va a dar las palabras para saber cómo enfrentar a estas personas. Y aquí hay un tema bien importante, no sé si te diste cuenta. Se está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero qué bueno que tengamos el contexto, ¿te das cuenta? Porque ¿cuál es el contexto? Fariseos y religiosos entregando a los discípulos de Cristo. Ya no a Cristo, porque ya lo hicieron, ya lo van a hacer. Sino que Jesucristo dice, aparte, van a entregar a mis discípulos. Es decir, los religiosos van a seguir en su entendimiento entenebrecido, van a seguir con su idea religiosa, van a seguir resistiendo al Espíritu Santo como les dijo Esteban. Vosotros siempre resistís la obra del Espíritu Santo en la vida de ustedes. Lo hicieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo hicieron cuando apareció Jesucristo, Juan el Bautista, lo hicieron cuando apareció Jesucristo y lo siguieron haciendo con los discípulos alrededor de la historia en el primer siglo. Y lo siguen haciendo hoy. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Por eso, hermano, no cometa el error que cometen muchas personas, porque hay muchos cristianos que están muy temerosos, dice, tal vez yo cometí este pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Hay gente que enseña la Biblia que se aprovecha de esto, que son unos caraduras, porque le dicen a las personas, si usted cuestiona lo que yo le estoy diciendo, usted está cuestionando al Espíritu Santo. Si usted cuestiona esta manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo, usted está cuestionando y blasfemando con el Espíritu Santo. Nada que ver. No crea esas mentiras. Nada que ver. No tiene nada que ver. Y vamos al contexto. Religiosos están resistiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículo 8 al 15. Primero, no podemos despegar al Espíritu Santo de Cristo. Eso es algo importante. Nunca lo separes. Y nunca lo separes de la palabra. Y nunca lo separes de Cristo. Mira lo que dice Juan 16, 8 al 15. Dice lo siguiente. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿A quién? A Cristo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién toma? De Cristo. ¿Y a quién da a conocer? A Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Convence de pecado. Es decir, eso es importante, súper importante. ¿Cómo sé yo que soy un pecador? Porque el Espíritu Santo me lo revela. Hay mucha gente que me dice, ¿pero de qué tengo que arrepentirme? Es decir, bueno, el Espíritu Santo lo va a convencer. No somos nosotros los que convencemos, el Espíritu Santo convence. Pero también convence de pecado, pero también de justicia. Y es interesante lo que dice acá el Señor Jesucristo, porque dice, de justicia por cuanto voy al Padre. ¿De qué justicia?
de que Cristo es el único que puede ir al Padre, el único que se puede presentar delante de Él. Por eso Él dice, por cuánto voy al Padre. Es decir, yo soy el que puedo, dice Cristo, justificar. Nadie más. Por tanto, la obra del Espíritu Santo es mostrar mi convicción de pecado, convencerme, me lleva a la justicia de Cristo para creer en Cristo. Y el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿en qué consiste? ¿En decir algo contra el Espíritu Santo? Más bien es negar a Cristo y negarlo, y negarlo, y negarlo, y negarlo. Negar su obra, negar que realmente Él vino a darte vida. Es el único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es el único pecado que no puede perdonar Dios entonces? Es que niegues el testimonio del Espíritu Santo, es que niegues la obra del Espíritu Santo, que niegues su testimonio, que niegues que Cristo vino a morir por ti. Ese es un pecado que Dios nunca va a perdonar. Porque ese es un pecado de incredulidad, de resistencia a la obra del Espíritu Santo. Por eso Esteban le dijo a los religiosos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo constantemente y lo siguen resistiendo. Por eso Jesús prepara a sus discípulos y les dicen que cuando sean llevados ante los magistrados, ante las autoridades, entonces ellos estén tranquilos y dependan del Espíritu Santo. Porque sabe que estos religiosos están cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque le resisten. Cualquier persona que resista lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su corazón, que es convencerlo de pecado y llevarlo a Cristo, se está transformando en un blasfemo. Porque está haciendo al Espíritu Santo alguien mentiroso. Y eso es una blasfemia. Así que no te confundas. Hay personas súper vivarachas en el cristianismo que quieren como decirte, no, mira tú, si tú no crees que estas manifestaciones del Espíritu, y le llaman manifestaciones del Espíritu a unos saltos y a unos gritos raros y toda esa cosa, tú cometiste el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. No, mentira, hermano, no creas esas cosas. Son caraduras porque ellos quieren justificar sus mentiras. Son terriblemente caraduras. Usted tiene que creer lo que la enseñanza de la Escritura dice, lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y finalmente es eso. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos lleva a Jesús. Y cuando no creo y no acepto y no recibo ese testimonio a mi vida, lo estoy haciendo un mentiroso y estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Le estoy resistiendo su obra. Y eso es lo que los religiosos han hecho todo este tiempo, desde Israel, desde el Antiguo Testamento, resistiendo siempre la obra de Dios. Si usted se da cuenta, siempre, pero siempre. Después aparece Juan el Bautista y otra vez los religiosos están ahí. No, este hombre no, porque es un... ¿No entienden? Después aparece Cristo y dice, no, él tampoco. Y el Espíritu Santo le sigue enviando cosas, ¿ves? Le sigue convenciendo. Después, los primeros apóstoles, tampoco. También ellos sufrieron de manos de los religiosos. Pero aquí el Señor Jesucristo nos alienta y nos anima a confiar en ese Espíritu Santo, que nos va a guiar y nos va a enseñar en la misma hora lo que debamos de decir. Cerramos con esto. Se viene un tiempo de... y no se altere por lo que le voy a decir. Pero la persecución está. Tú me dices, no, pero si no estoy preso. Pero está. Está. Ayer abrí el YouTube para ver un video. Y lo primero que me aparece es un anuncio de YouTube que yo no lo pude ocultar y no lo pude denunciar. ¿Y sabe lo que era? Un video del orgullo gay. Mostrando dos mujeres dándose un beso, dos varones, lo que sea. Y no lo pude denunciar a YouTube. Y va a estar todo el mes.
También los logos de la radio ADN, del Canal 13, todo, con color de fondo así del arco iris. La persecución viene. Va a ser media, como más bien persecución intelectual, ¿no? Así como, ¡pum!, imponiendo intelectualmente esas creencias a nosotros, tratando de imponernos qué creer. Pero ¿sabe qué? Confiemos en la obra del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar cómo enfrentar eso. No se ponga a poner en su muro cuestiones contra ellos y esto y lo otro. Espere y en el Espíritu Santo usted va a poder tener la respuesta correcta, llena de amor para ellos. Porque Dios los ama. Y Dios quiere transformar sus vidas también. No nos equivoquemos de enemigo. El enemigo es Satanás, no las personas. ¿Entiende? Por eso es tan importante lo que Jesús nos ha dicho acá ahora. Que dependamos del Espíritu Santo. Cuando tengamos que presentar defensa. Y lo hizo Pedro, y lo hizo Juan, y lo hizo Esteban, y lo hizo Pablo. Con denuedo y valentía, pero con mucho temor y reverencia, presentaron a Cristo delante de autoridades. Con amor de Cristo. Hermanos, cobremos ánimo. El Espíritu Santo está en tu corazón y en el mío. Se vienen tiempos difíciles, no te lo puedo negar, porque la misma Escritura nos dice eso. Así que ánimo, el Señor está preocupado por ti, tú vales para el Señor mucho más que los 5 pajarillos que se venden en la plaza. Y además tenemos al Espíritu Santo. Temamos a Dios y no vamos a temer a nadie más. Y de nadie más. ¿Oramos? Padre, gracias por